Telecomunicaciones. Fundamentos de antenas. Capítulo 2. La forma y tamaño de una antena depende de su propósito, pero cualquiera que sea su forma física, está diseñada para transmitir y recibir ondas electromagnéticas. Síguenos en nuestras redes sociales, suscríbete, da un me gusta, comenta y comparte. Primero consideremos una antena hipotética. El punto es la fuente de origen y la energía se irradia hacia el exterior en todas las direcciones. Examinemos este proceso más de cerca. La energía radiada se puede representar por una forma de onda emitida. Gráficamente, la forma de onda normalmente sigue una curva sinusoide y por supuesto su función de seno. Consideremos que un ciclo completo de esta se define como una longitud de onda o lambda. Podemos relacionar la longitud de onda con la antena que la emite. Cuando una antena acomoda a media longitud de onda es llamada dipolo simple. Si alimentamos una señal a esta antena, un flujo de electrones será producido dentro de ella. Este flujo de electrones produce primero una concentración máxima aquí y luego la dirección se invierte hasta que produce un flujo máximo en la dirección opuesta. Este ciclo se repite a la misma frecuencia de la señal. Este flujo de electrones crea un fluctuante campo magnético. Relacionemos la dirección de este campo al flujo de electrones. En la medida que el flujo de electrones se invierte, el campo magnético es máximo. Y las líneas de fuerza están en esta dirección. Cuando el flujo se detiene, las líneas de fuerza colapsan. Cuando el flujo invierte el campo, entonces vuelven a alcanzar el máximo y las líneas de fuerza ahora están en la dirección opuesta. El campo magnético invierte así su dirección en cada medio ciclo de la frecuencia de la señal. A esto se le conoce como campo H. La fuerza de este campo es proporcional a la amplitud de la onda estacionaria. Esta corriente de onda estacionaria está desfasada a 90 grados con relación al voltaje de la misma. Es en este instante en que la antena tiene un voltaje positivo en este extremo y un voltaje negativo en este otro extremo. Cuando el voltaje va acumulando en la dirección opuesta, la polaridad se invierte. Esta polaridad cambiante produce un campo eléctrico en fase con él. Cuando el voltaje está en esta polaridad, el campo tiene esta dirección. Cuando la polaridad se invierte, el campo se acumula al máximo en la dirección opuesta. A esto se le conoce como el campo E. Los campos E y H se forman y colapsan 90 grados fuera de fase entre sí en la antena. De ahí proviene el nombre de ondas electromagnéticas. Estas fueron descubiertas por el científico alemán Hertz. En la caja de información puede encontrar un enlace sobre su vida y sus experimentos. Estos campos cíclicos producen el patrón de onda radiante de la antena. Podemos visualizar el patrón de radiación como una serie de rejillas que se propagan hacia el exterior. El efecto memoria de las cargas. Veamos ahora, desde el punto de vista eléctrico,
cómo las cargas están oscilando. En el punto medio de su camino, la velocidad será máxima, y en los extremos de sus caminos, la velocidad será cero. Las partículas cargadas experimentan una continua aceleración y desaceleración debido a esta variación de velocidad. ¿Cómo se afecta el campo eléctrico debido a este movimiento? Bueno, concentrémonos en una sola línea del campo eléctrico. El frente de onda formado en el tiempo cero se expande y se deforma como se muestra después de un octavo de un periodo de tiempo. Nos sorprende, pues esperamos un campo eléctrico evolucionar como se muestra en este instante. Ahora, ¿por qué se ha estirado el campo eléctrico y ha formado un campo como este? Esto se debe a que la aceleración o desaceleración de las cargas producen un campo eléctrico con algunos efectos de memoria. El viejo campo eléctrico no se ajusta fácilmente a la nueva condición. Necesitaríamos todo un video para entender este efecto de memoria. Volvamos al patrón de irradiación. Las líneas verticales son la componente H y las líneas horizontales son la componente E. Observe que las líneas en el espacio están en ángulos rectos de 90 grados entre sí. A esto se le llama cuadratura espacial. Vectorialmente, estas líneas representan los picos de las ondas radiadas. Y por supuesto, su dirección se invierte en cada medio ciclo. Como los picos de estas dos ondas están en fase de tiempo, ocurren simultáneamente. Por lo tanto, se dice que las ondas radiadas están en fase de tiempo y cuadratura espacial. La polaridad de una antena se determina por el plano del campo eléctrico E. Para obtener una señal máxima, las antenas receptoras y transmisoras deben estar en el mismo plano del campo E. Hay dos tipos básicos de polarización que aplican a las antenas: lineal y circular. La más común es la lineal y sus variaciones. Son la polarización vertical y la polarización horizontal. Veamos ahora cómo registramos la intensidad de la energía que irradia una antena. Primero tomamos muestras de la señal en varios puntos geográficos. A este registro unimos todos los puntos de igual intensidad para obtener unas líneas de contorno. También podemos conocer la forma del campo radiado por la antena. Para lograr esto, obtenemos intensidades de campo en un radio determinado de la propia antena. Usaremos una representación vectorial para darle a cada lectura una magnitud y una dirección. Para trazar esto, usaremos una escala de círculos a lo largo de esta línea. La intensidad de campo en el seleccionado radio es 3, por lo que trazamos la línea a lo largo en el círculo que representa la fuerza 3. En la intensidad del campo 4, trazamos la línea a lo largo en el círculo que representa la línea 4. Y continuando la trama de esta manera obtenemos una serie de vectores. Estos vectores representan la fuerza y la dirección del campo. Uniendo las puntas de los vectores, obtenemos el diagrama polar de la antena. El diagrama polar completo es tridimensional y nos permite visualizar las características de la radiación de la antena. Hay otros temas que son parte esencial de las antenas, como lo son
la ganancia, la unidad de medida, la directividad, el ancho de banda de operación, entre otras cosas. Las antenas han evolucionado mucho desde Marconi y la conquista del Atlántico, pero ya esa es otra historia.